Este evento se realiza, como ustedes saben, en el marco del Foro Nacional de Pueblos y Territorios en el Ecuador. Y ha sido organizado por el Instituto de Estudios Ecologistas, Acción Ecológica y la Red Jubileos Suraméricas, que es una red que se encarga básicamente de hacer seguimientos a los temas del endeudamiento externo y sus impactos, y la generación de deuda social y ecológica. Mi nombre es Aurora Donoso, yo soy parte del colectivo de Acción Ecológica del Instituto de Estudios Ecologistas y voy a hacer una rápida presentación del libro en relación a los casos de Venezuela y de Colombia y pasamos al tema Ecuador, que es el que le vamos a dar mucho más fuerza y profundidad, para lo cual hemos invitado a algunas compañeras y compañeros que ya les voy a presentar. Este libro nació como una iniciativa, digamos, de Acción Ecológica y el Instituto en la Red Jubileo para recoger, para analizar, investigar qué está pasando con las relaciones de nuestros países con China y también cuál ha sido el proceso de endeudamiento, qué ha pasado con ese endeudamiento, a dónde se han dirigido los créditos y qué proyectos se han impulsado con esos fondos y los impactos que ha causado, ¿no? Para nosotros la deuda ecológica es, la deuda ecológica y social, siempre incluye el social, ¿no? Hace referencia a una deuda histórica acumulada, una histórica y actual, que tienen los países industrializados y las élites de todo el mundo con los pueblos y la naturaleza del sur global, cuyas formas de producción, consumo y generación de desechos ha llevado a la devastación y deterioro sistemático de las fuentes de reproducción y el sustento de la vida. Es un concepto como muy general, es un concepto político que lo que busca es demostrar las desigualdades de este modelo capitalista que, como todos conocemos aquí en el Ecuador, también se ha perpetuado con la irrupción china en nuestros territorios, ¿no es cierto? O sea, es un capitalismo de Estado, digamos. Esta investigación fue realizada por organizaciones y personas vinculadas con esta problemática y vinculadas con nuestro colectivo, ¿no? En Venezuela, Liliana Buitrago, del Observatorio de Ecología Política; en Colombia, Andrea Echeverri, que era parte de Censar Agua Viva en Colombia; y en Ecuador, la compañera Alicia Granda, investigadora en temas sociales, ambientales y de derechos. Hay un prólogo interesante que hace un recorrido histórico hasta la actualidad de cómo ha sido esta lógica de saqueo y de provisión de bienes naturales, bienes comunes del sur al norte y ahora hacia la China, que lo realiza Alex Abañez, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. El libro está disponible, los pueden pedir ejemplares, pero también está en nuestra página web. Cada investigación presenta un informe en donde hacen un análisis de la coyuntura específica de cada país, de cómo se fueron armando o estableciendo estas relaciones específicamente con la China, cuáles han sido las implicaciones, y después profundizan en casos específicos, paradigmáticos, principalmente en áreas del extractivismo petrolero, minero y los impactos que ha causado desde una perspectiva de la ecología política y de la deuda social y ecológica. Estos informes fueron realizados en el 2021, pero me parece lejísimos, pero aportan para este debate porque son temas que no solo son actuales, sino que se van a ir profundizando, ¿no? Ahora precisamente, ahora que acaba de entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio con China, el 1 de mayo de este mes de mayo del 2024. De eso vamos a después pedir a la compañera Cecilia Chávez que nos cuente un poco más de sus implicaciones. Ahora es interesante ver, digamos, cómo en cada país se van a establecer estas relaciones con China, ¿no?
Por una parte, los países andinos han recurrido a los créditos de China como una estrategia para salir de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y las multilaterales y tener una política supuestamente de no intervención. En el caso de Venezuela se suma el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, por lo que Venezuela ha tenido que recurrir a estos créditos y de alguna forma crear una dependencia muy estrecha al financiamiento chino, ¿no? Y por otra parte, China está interesada en asegurarse de las materias primas, llamadas materias primas, sobre todo petróleo, minería, que requiere para su industria, abrir mercados para sus productos industriales y tecnológicos y ganar una influencia estratégica en la región, geoestratégica. China es el segundo consumidor mundial de petróleo en el mundo. Y basados en estos acuerdos de inversión, han orientado estos créditos, estas inversiones a construcción de infraestructuras, ¿no? Carreteras, proyectos hidroeléctricos, las actividades de explotación petrolera y minera. Y son créditos que tienen mayores intereses. Y eso ha significado que en nuestros países como Ecuador, Venezuela, se paguen los créditos con petróleo. Se ha hecho una venta anticipada de petróleo y en el caso de Venezuela también con venta de activos del país, por la dificultad de pagar los créditos. La relación con China no se ha dado en términos de justicia social y ambiental, al contrario, ha habido un comportamiento agresivo, unas prácticas cada vez más violentas con los pueblos y la naturaleza, y esto ha generado graves conflictos con comunidades en donde se asientan estos proyectos. En el caso de Venezuela, que es como el caso más significativo por la situación política venezolana, la inversión de China en el sector petrolero y minero se dio a través de la participación accionaria de China en empresas mixtas con el Estado venezolano. Y el libro trata específicamente sobre el proyecto del arco minero del Orinoco, que fue declarada una zona de desarrollo estratégico y que comprende, esta zona tiene 111.000 kilómetros cuadrados, o sea, el tamaño de Costa Rica más o menos. El fin del proyecto minero del arco del Orinoco fue impulsar la explotación de minerales como oro, coltán, diamantes, hierro y bauxita, entre otros. Este territorio abarca poco más del 12% del territorio de Venezuela y representa el proyecto mega minero de mayor envergadura de América Latina. Es un proyecto estratégico que fue concebido en el 2011 por el presidente Chávez y realizado por el presidente Maduro en el año 2016, ya ejecutado. Este proyecto, y eso es importante porque en todos los países vemos que estos proyectos se asientan en áreas especiales, áreas protegidas, áreas de pueblos indígenas o de comunidades campesinas. Este proyecto se asienta en áreas bajo el régimen de administración especial del Estado de Bolívar, afectando monumentos naturales, reservas forestales, reservas hídricas, siendo las más emblemáticas el Parque Nacional Canaima, que es un sitio sagrado del pueblo indígena Fremón, y Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad en el 94 por UNESCO. Esto nos suena familiar, ¿no? Con el tema del día tiene una extensión de 3 millones de hectáreas, así como el embalse Burí, principal fuente de energía eléctrica de Venezuela. O sea, ahí se asienta el proyecto minero del arco minero del Orinoco. Las organizaciones sociales interpusieron denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de los principios y garantías constitucionales, porque el Estado venezolano no realizó previamente los estudios de impacto ambiental y sociocultural que eran obligados para otorgar las concesiones, y no se cumplieron tampoco los derechos de los pueblos indígenas. Desde que se creó esta zona de explotación minera, en la zona ha habido un desasosiego, luto y conflictos en la sociedad.
Solamente entre abril del 2016 y septiembre del 2018 han ocurrido 40 eventos de violencia en el área. Es un área muy conflictiva de minería ilegal, de la minería también de las empresas chinas, pero también narcotráfico, lo que estamos viviendo como región, ¿no? Unas problemáticas gravísimas que a veces creo que no llegamos a dimensionar la magnitud, pero que están ahí. La Organización Regional de Pueblos de la Amazonía Indígenas ha evidenciado la situación y destaca la contaminación que existe en los ríos y cursos de agua de toda la Amazonía, donde el mercurio y sustancias tóxicas que usa la minería se encuentran entre los agentes contaminantes y ya no pueden tomar el agua. Las comunidades indígenas se ven obligadas a tener que buscar el vital líquido mucho más lejos de donde habitan. A propósito, para cerrar, todos sabemos esa crisis grave que vive Venezuela, crisis económica, crisis petrolera, agravada por el bloqueo de Estados Unidos, y los impactos del extractivismo han significado la migración de la población. Para junio del 2021 habían más de 5,5 millones de migrantes venezolanos refugiados en el mundo. Nosotros somos testigos de esta migración que vemos día a día, y entre ellos poblaciones indígenas despojadas de sus tierras. Se calcula que hay unos 6.500 indígenas refugiados en Brasil. Venezuela ha sido el principal receptor de los préstamos de China hacia América Latina durante los años 2005 y 2015, y esto generó, como dije, la venta de activos y la imposibilidad de pago, y la explotación de petróleo y minerales, generando un daño ecológico sin precedentes. Brevemente, en el caso de Colombia, quería contarles que igual se identifican proyectos de inversión china para infraestructura, proyectos hidroeléctricos, petróleo y minería. El estudio que se incluye aquí se orienta básicamente a dos bloques petroleros en la zona Cumaral, en el departamento del Meta. Y básicamente lo que identifica el estudio es que, a pesar de que ya habían actividades petroleras en esta zona, el conflicto ambiental creció cuando los proyectos alcanzaron el Piemonte llanero, por los impactos que podrían darse dentro de áreas protegidas, en áreas de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza, que provee el agua a esta región, y varios ríos de la Orinoquía y Amazonía colombiana, que constituyen elementos esenciales para la vida de la región. La gente que buscó una salida de participación ciudadana. Entonces empezaron a promover consultas populares. De 7 consultas populares que se hicieron en el 2017, todas ganaron en contra del modelo extractivo. Sin embargo, las instituciones del Estado, junto con las empresas, buscaron las formas de frenar y suspender estas consultas y desconocer los resultados. Entonces, lo que vemos aquí, en el caso de Colombia, que no voy a profundizar mucho más por el tiempo y demás, es que demuestra este caso de Cumaral, del Meta, la cooptación del sistema político, económico, para responder a las demandas corporativas. Entonces, es un caso de intervención y de debilitamiento de la acción participativa de la ciudadanía, y bueno, aquí también lo estamos viviendo, ¿no? Entonces vemos como factores comunes en la región. Vamos a entrar al Ecuador, y aquí hemos invitado a varias personas que nos van a hablar y a profundizar sobre lo que ha pasado con el tema de la explotación minera, la construcción de proyectos hidroeléctricos y los impactos de las comunidades también de la operación de las empresas chinas en la Amazonía. Hubo un debate abierto en los últimos meses que culminó en una lamentable aprobación por parte de la Asamblea Nacional de un TLC con China. El inicio de ese lamentable suceso arranca de
no solamente una experiencia de nuestro país, de varios territorios del país que enfrentan la serie de violaciones de derechos que realizan empresas chinas en el área de petróleo, de minería, de construcción de mega infraestructuras, ¿no? Sino que también el TLC mismo arrancó bajo criterios de reserva, es decir, se realizó a puerta cerrada para la sociedad civil, digamos, las organizaciones que trabajamos mirando la situación de los derechos humanos. No tuvimos posibilidad de evaluar qué se estaba discutiendo y alertar con anticipación qué iba a implicar ese Tratado de Libre Comercio. Pero sí fue consensuado, analizado permanentemente ese proceso de negociación que duró varios meses con el Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿ya? Eso por un lado. En lo formal, porque sí es necesario tomar en cuenta, después de la firma del tratado que se dio en mayo de 2023, pasó a la Corte Constitucional y ahí también hubo un lamentable proceso de ciertas omisiones en el análisis, contrastando con la Constitución. De manera que el informe que recibió el conjunto de magistrados y magistradas de la Corte era un informe sesgado que omitía cosas graves y recibió una aprobación por unanimidad de parte de la Corte Constitucional. Sobre esa base pasó a la Asamblea Nacional, en donde tuvimos oportunidad de pataleo, ¿no? Y destapamos una serie de efectos que iba a traer ese tratado mediante una activación en medios, en fin, hicimos una serie de cosas, una campaña comunicacional, pero el primer ejercicio de votación en la Asamblea Nacional fue interrumpido abruptamente porque el presidente Kronfle se dio cuenta que no le sumaban los votos y volvió a convocar una vez que se aseguraron de tener todos los votos y finalmente aprobaron el Tratado de Libre Comercio con China. ¿Qué es lo que contiene ese tratado? Como organizaciones, en nuestro caso desde la perspectiva de derechos ambientales y de la naturaleza, hicimos un énfasis en nuestro ámbito y lo que pudimos ubicar es que el TLC con China tenía todos los componentes de un tratado de libre comercio, así que liberalizaba en el sentido de que debilitaba los controles, sobre todo ambientales y laborales, que son dos pilares fundamentales para el capitalismo. Y para China en particular, que tiene un récord terrible de violación de derechos humanos y de burlarse de las limitaciones ambientales que le puedan poner en el camino para sus proyectos. Entonces, esa era una primera lectura. Por ejemplo, encontramos que uno de los capítulos señalaba la posibilidad de ingreso de desechos de las actividades de manufactura, ¿no? Imaginémonos la empresa, la China con la capacidad de producción de textiles, para nadie es novedad, y la generación de desechos que viene de la mano en esa dimensión, pero también abre la posibilidad de ingreso de desechos de todos los bienes usados, así que es todo. La Alianza Basura Cero, que ocupó un papel fundamental en esta campaña que hicimos, ubicó el tipo de generación de desechos que se hacen en China, que tienen que ver con vidrios electrónicos, de electricidad, ámbitos distintos, ¿no es cierto? Baterías, es decir, una cantidad de cosas y que muchas de ellas significan componentes muy tóxicos. Con nuestra capacidad de control o de manejo de desechos en nuestros cantones, creo que de todas las provincias que venimos sabemos que hay basureros que colapsaron, yo qué sé, o se tiran en los ríos. Imaginémonos el recibir, sin capacidad de control ambiental, los ingresos de China. Sin embargo, ese no es el único problema con este Tratado de Libre Comercio.
Hay que considerar que China es actualmente una potencia mundial que disputa los mercados globales con Estados Unidos, con la Unión Europea, en fin, ¿no? Con las grandes potencias. Y además tiene una población muy importante China, que supera los 1.400 millones de habitantes, así que la demanda, como decía ya Aurora, la demanda de materiales, de minerales, de todo lo vinculado a los hidrocarburos, ¿sí? Gas, carbón, petróleo. En el caso nuestro nos apela el petróleo, ¿no? Y todo, digamos, lo que puede necesitar, nos pone en el papel de que somos territorios que se abren a que se les facilite la posibilidad de explotar prácticamente sin contención. Y en este caso vale tomar en cuenta los antecedentes que tenemos. China, las inversiones chinas tienen algunas empresas, sobre todo en servicios petroleros, están en algunos bloques de la Amazonía y también están en la minería. Voy a poner el caso concreto del proyecto Río Blanco, no sé si aquí hay gente de Azuay, en la parroquia de Molleturo estaba operando la empresa china Junfield a través del nombre de su concesionaria nacional. Se limpió de sus obligaciones, ante lo cual la Corte Provincial de Azuay emitió una resolución diciendo que el proyecto debe parar porque no había cumplido con la consulta que le correspondía a las poblaciones de la zona. El proyecto quedó interrumpido, pero el desenlace fue que la empresa Junfield respondió con un arbitraje de más de 400 millones de dólares contra el Ecuador. ¿Ya? Y eso está todavía, los procesos llevan tiempo, ese proceso está. Entonces uno se pregunta en este caso, si antes del Tratado de Libre Comercio, Junfield se permitió poner en condiciones tan arbitrarias en lo legal y en términos de derechos, del derecho fundamental a ser consultado, ¿qué va a pasar con la vigencia del Tratado de Libre Comercio con este país? Un país, digamos, que es una potencia mundial y que tiene las características que brevemente hemos mencionado. Además, hay un tema que se discute poco. China tiene entre sus grandes corporaciones transnacionales una que se llama ChemChina, que incursionó en el ámbito de la venta de semillas, tanto híbridas como transgénicas, y también en la producción y venta de, nosotros les decimos agrotóxicos, porque eso es lo que son venenos, ¿no? Ya. Esta ChemChina en los últimos años compra a una empresa suiza llamada Syngenta, que la gente de la costa debe haber visto en un montón de letreros cuando uno va por Quevedo, así, Syngenta, la felicidad, produces más, etc. Al comprar ChemChina a Syngenta, esa fusión provoca una de las más grandes empresas de nivel mundial en el ámbito de las semillas, tanto híbridas como transgénicas, y la venta de agrotóxicos. Ese ser corporativo tiene todas las facilidades de entrar con el Tratado de Libre Comercio, porque en el capítulo de cooperación agrícola se le abren enormes posibilidades para incidir en la institucionalidad agrícola, digamos, el Ministerio de Agricultura y otras instancias, programas, en fin, se le quedan abiertas para incidir en el diseño de políticas. Pero además, incidir también en el sector productivo. Evidentemente las organizaciones de campesinos están un poco en la mira de ChemChina Syngenta, y evidentemente tienen capacidades y seguramente las van a aprovechar para ir orientando para que todas las formas campesinas, las formas comunitarias, las formas de producción de pequeña escala, familiar, etcétera, vayan alineándose
con el modelo de producción del monocultivo, que es altamente dependiente de los agrotóxicos, de las semillas que generan dependencia, digamos, real, ¿ya? Entonces, ese es otro gran ámbito. Es decir, es un tratado de libre comercio con una capacidad de impacto, yo diría criminal, sobre nuestras vidas, sobre las bases de sostenimiento de nuestras economías, que son las que nos han permitido formas de autonomía, a veces chicas, que se van debilitando, pero que todavía existen y que son necesarias de fortalecer. Pero el escenario es así. Y como si todo esto no fuera poco, en el capítulo de cooperación ambiental consta la energía nuclear. ¿Qué puede significar eso? No se sabe, porque está dicho así, energía nuclear, junto al hidrógeno verde, junto a otras cosas, ¿no es cierto? ¿Qué puede significar eso? Una mini central nuclear en algún territorio. En todo caso, la generación de desechos a perpetuidad que genera la actividad nuclear expone, digamos, a los territorios de una manera profunda. Yo vuelvo al tema de la Corte Constitucional. Si yo fuera magistrada de la Corte, solo viendo energía nuclear, me siento y analizo qué significa esto. Llamo a la Politécnica Nacional y pregunto, vean ustedes que saben la ciencia, qué significa la energía nuclear en nuestro país. En fin, todas esas arbitrariedades en el proceso de negociación, constitucionalidad y aprobación en la Asamblea y el contenido del TLC con China nos genera un abanico de preocupaciones sumamente graves y además sienta un precedente muy fuerte. Y todo esto a cambio de que compremos pantalones baratos, Huawei, no sé, yo no soy muy usuaria de la tecnología, pero con eso nos jugaron. La última consulta, ¿no es cierto? ¿Cómo así en el tema de seguridad nos metieron dos preguntas claves relacionadas con economía? El tema de las inversiones, o sea, el permitir que las controversias se resuelvan en tribunales internacionales de arbitraje. Y yo creo que el gobierno puso esa pregunta porque pensó que le iba a salir una carambola y que la gente es tonta y que la gente va a aventar todo ahí así, porque sí, ¿no? Y resulta ser que la sorpresa fue, wow, los ecuatorianos no comemos cuentos. Sí, sabemos y entendemos perfectamente cuáles pueden ser las implicaciones de que se firmen esos tratados internacionales con las empresas, digamos, en el marco de estos tribunales, ¿no es cierto? Y creo que, y hago referencia a esto porque no hay procesos que son separados. El TLC con China ocurrió a principios de año, digamos, apenas estábamos con Novoa en el poder, digamos, y hubo una presión increíble y unas jugarretas impresionantes. Luego tenemos la consulta popular con la pregunta D, para garantizar las inversiones, los derechos, la seguridad jurídica de los inversionistas. Y ahora tenemos en marcha y en camino otro nuevo TLC que se está negociando, que es el TLC con Canadá. ¿Ya? Y entonces nosotros, o sea, digamos, tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué? Digamos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No es cierto? ¿Y dónde nos colocamos nosotros? ¿Dónde nos colocamos los pueblos? Y entonces las lecturas que nosotros debemos hacer son siempre bien políticas, bien integrales, bien globales, ¿no? Y hago estas referencias porque, digamos, el momento que nosotros vemos las políticas mineras en el Ecuador, que no son solamente, no es una cuestión del gobierno de turno, porque los gobiernos de turno, digamos, ahora tenemos a Noboa, teníamos a Moreno, teníamos a Lazo, teníamos a Correa, teníamos, pero lo cierto es que los que sí tienen, sin lugar a dudas, una hoja de ruta bien marcada, en donde les son muy funcionales cualquiera de los gobiernos de turno, son precisamente los empresarios. Y en este caso, en el caso de las empresas mineras. Entonces el gobierno presentó hace unos años, el plan minero de la década de 2020 a 2030. Para cuando se estaba haciendo esta presentación, que era en la época de pandemia, los cálculos formales hablaban de que en el Ecuador están concesionados 2 millones de hectáreas, ¿ya? Pero en su fabuloso, extraordinario plan de gobierno, para el 2030 ellos aspiraban a tener 10 millones de hectáreas en el país concesionadas para la industria minera, ¿ya?
Entonces, esas son sus metas, digamos. Ellos tienen ahí como su horizonte y entonces van así como los caballos de carreras, así, ¿no es cierto? Y cualquier obstáculo que se les presente en el camino van eliminando, ¿no? Y aun cuando no lleguen a las 10 millones de hectáreas, digamos, ellos están viento en popa en esas lógicas. Ahora, lo que nosotros estamos viendo en el tema minero actual es que además de la inversión de empresas privadas, transnacionales o nacionales, está asociándose el tema de la minería ilegal, que en muchos de los territorios donde nosotros estamos está operando y viene esa minería de la mano de capital criminal, ¿no? Cuando hablamos de capital criminal estamos hablando de las cosas todas horribles que estamos viendo que ocurren continuamente en las noticias en los territorios. Pero lo que para nosotros sí es cierto es que este capital criminal viene bien de la manito con las empresas transnacionales. Entonces, en los territorios donde nosotros estamos haciendo seguimiento, digamos la Henry, que está en Buenos Aires, que está en Bogotá, es así, socia, hermana de los mineros ilegales, que un momento son mineros ilegales y al siguiente son capataces de la empresa. Entonces ese es el escenario, o sea, el escenario sobre el tema minero a nivel nacional es muy preocupante, ¿no es cierto? Porque tenemos todos estos actores, pero el actor peor es finalmente el Estado que a través de todas estas ideas fabulosas políticas hila y construye toda esta condición para que la inversión sea como más favorable a los inversionistas, ¿no es cierto? Y ustedes habrán visto, perdónenme que me cambio de tema, pero es el contexto, yo les pido, ya me voy a los chinos, ya me voy a los chinos. Son 10 minutos más. El punto es que creo que tenemos que mirarles así, ¿no? Ojo, ustedes acuérdense que Noboa se fue el 4 de marzo a la PEDAC, a Canadá, y que en Canadá se fue a ofertar como si fuera un mercader el territorio nacional para las empresas mineras y bla, bla, bla. Vinieron diciendo que hemos hecho un gran negocio, 4.000 millones de dólares están comprometidos para la exportación minera y y finalmente descubrimos, o sea, la familia Noboa está asociada así con los capitales que se encuentran en Palo Quemado y las naves en donde ha habido tal conflicto y tales atropellos, militarización, criminalización a los compañeros en los territorios que están dependiendo las nacientes de agua. Muchos de ustedes, yo veo, son compañeros de la costa, pues lo que pasa en la cabecera de las fuentes de agua de los páramos definitivamente afecta a los compañeros que viven y habitan en las partes bajas del territorio. En ese contexto así tal, ¿no es cierto? Durante el gobierno de Correa fue que hubo así una alianza, pero así matrimonial, entre el gobierno de China con el gobierno de Ecuador, ¿se acuerdan? Entonces grandes compromisos y los endeudamientos y tal, y ahí emergieron, digamos, y se hicieron compromisos con la inversión china con bastante cercanía, proximidad. Ya la Ceci mencionó uno de los proyectos que es el del Río Blanco, que está en la provincia de La Suay. Entonces yo me quisiera meter solamente a dos proyectos que están en la parte, o a varios proyectos que están en la parte sur, y el compañero, ayúdame. Porque, digamos, yo creo que las inversiones de los chinos, o sea, son súper estratégicas. Nosotros sí debemos mirar que digamos, en las discusiones globales aparece que China es como uno de los países que quiere estar a la cabeza de las propuestas para hacer la transición energética. ¿Sí ves? Este es el Ecuador, aquí está Perú, ¿no? Aquí nosotros tenemos todo ¿se acuerdan de la guerra del Cenepa? ¿Se acuerdan de la gran guerra donde dijeron los malvados peruanos nos van a robar territorio, entonces tenemos que ir a poner nuestros cuerpos y nuestras almas? Sí, ¿se acuerdan? Entonces, ocurrió efectivamente que hubo la guerra del Perú, pero esta guerra del Perú nosotros pensábamos que era de país a país. No, lo que estaba en juego ahí donde se hizo la guerra, que es precisamente en las cordilleras del Cóndor, lo que estaba en juego eran las reservas mineras, ¿ya? Y entonces, sí está bien, gracias. Ya, entonces ahí están las reservas de minerales. Esta cordillera del Cóndor, la cordillera del Cóndor es para los pueblos Shuar, su lugar sagrado, pero bien sagrado, donde están los espíritus, las cascadas, las fuentes de agua, las selvas, los bosques primarios más importantes para el planeta también. Resulta ser que ahí donde hubo la guerra
del CENEPA, ahí se instalaron las empresas mineras del lado del Perú y del lado del Ecuador. Entonces ahí, pues, ojo, la guerra, estas como disputas territoriales, nosotros pensamos que a veces es una cuestión nacional, pues, pero no, esto es una cuestión de la imposición, digamos, de los intereses corporativos de las empresas. Y entonces ahí, digamos, tenemos toda esta parte de aquí que es la cordillera. Y aquí, en esta zona, se instalaron proyectos mineros. ¿Ustedes se acuerdan en la época de Correa, cuando mandó militares, por miles mandó, allá, a esta zona, para poder ocuparla, porque los Shuar no querían que se haga actividad minera en su territorio sagrado? Y lo que se hizo en ese momento fue mandar militares, y en ese momento se asesinaron a 3 líderes Shuar que estaban en el proceso antiminero. Y fueron asesinados y los territorios fueron ocupados meses, hasta lograr hacer la ocupación y hacer la consulta, entre comillas, como ustedes están oyendo en la actualidad, con pistola en mano, con presencia militar, como lo que están pretendiendo hacer en Palo Quemado. Muchos de ustedes seguro que saben de esto. En esa época ocurrió con crímenes de por medio y asesinatos. Pero bueno, entonces, después de esto, se ocuparon aquí Frutas del Norte, en esta parte, digamos que sur. Esta es una empresa canadiense, ¿ya?, que está operando y sacando oro, pero cerca de ella está este proyecto que se llama Mirador, ¿ya? Este proyecto Mirador es capital chino de varias empresas que son del Estado. Lo que es importante tomar en cuenta es que China, como es comunista o fue comunista o no sé qué, entonces sus empresas son nacionales y entonces es muy difícil, digamos, de pelearle con ella. ¿Por qué? Pero uno piensa que la inversión en China es capital nacional. Mentira. A China muchos capitales europeos, norteamericanos migraron porque el gran negocio de ellos fue finalmente aprovecharse de las condiciones de China. Entonces nosotros decimos, wow, esta es una empresa nacional, pero no es verdad. O sea, detrás vos tienes capitales privados de otros continentes inclusive. Entonces aquí tenemos el proyecto Mirador, que ya vamos a ver a detalle, y luego cerca tenemos este proyecto aquí que se llama San Carlos Pananza EXA, ¿ya? Y entonces este EXA, los mismos capitales que tenemos en el proyecto Mirador están en el proyecto San Carlos Pananza, ¿ya? Todo territorio Shuar, ¿no? Y cerca de este tenemos el proyecto Guarinza, que también es capital canadiense, pero deben haber ustedes escuchado recientemente que había noticias que se iban a asociar capitales chinos de la empresa Xi porque iban a comprar acciones del proyecto porque tienen interés acá. Y luego, miren ustedes, aquí tenemos nuestra gran sorpresa futurística. El proyecto Santiago, el proyecto hidroeléctrico Santiago. Y seguramente ustedes oyeron en las noticias recientemente, porque la crisis energética, ¿cómo se resuelve? Con una hidroeléctrica. Y entonces, ¿dónde tenemos la hidroeléctrica? Aquí, precisamente cerca de los proyectos mineros. Y probablemente piensen ustedes, ¿qué capital podría ponerse a competir para adquirir el proyecto hidroeléctrico si no puede ser las empresas chinas? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este mapa? Que los chinos están haciendo un gran enclave minero, energético, en esta cordillera para satisfacer su gran requerimiento de materiales minerales, para poderse posicionar como el país que, digamos, está a la vanguardia de la transición energética con la construcción de sus carros eléctricos. Entonces, para decirles, acá, digamos, el posicionamiento de las empresas ha sido a sangre y fuego, literalmente, ¿ya? Pero no es que la gente se ha quedado así como cruzada de brazos sin hacer nada. O sea, definitivamente, por ejemplo, aquí en San Carlos Pananza, en el 2006, hubo una barrida de los campamentos mineros por parte del pueblo Shuar. Y desde entonces han habido conflictos. Y desde entonces, por ejemplo, en el 2017, 2018, 2019, 2016, 2017, 3
cuando el ejército declara estado de emergencia para poder hacer intervenciones militares. Estados de excepción, ¿ya? Y entonces, ¿qué ocurrió ahí finalmente? Que también se puso acciones para demandar, que aquí se impuso el proyecto sin consulta. Y entonces, finalmente, hace poco tiempo, el pueblo Shuarabita ganó una acción de protección por el incumplimiento de la consulta previa para hacer el estudio de impacto ambiental del año 2007. O sea, han transcurrido muchos años, afortunadamente todavía en este caso no empieza el proyecto, pero no significa que no estén los chinos ahí atrás de insistir. Entonces, si ven ustedes estratégicamente, están súper cerca los proyectos, ¿no es cierto? Y está súper cerca estratégicamente también el proyecto de la hidroeléctrica Santiago. Entonces, ya viendo la panorámica, ¿no es cierto? Mirador, San Carlos Pananza, que es el mismo capital, acá que tenemos que la CIGIG está metiéndose para ser socio, y acá tenemos el proyecto hidroeléctrico Santiago. Este proyecto hidroeléctrico Santiago está en el río Santiago, ya. El río Santiago viene por acá, digamos, afluente del Santiago es el río Zamora, y afluente del río Zamora es el río Tundaime y el río Quino, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes tengan como una idea de que aquí hay una ruta, ¿no es cierto?, de ríos que van creciendo y que finalmente después del Santiago pasa a Perú y se convierte en río Marañón, y de Marañón va al Amazonas, ¿ya? Pero entonces acá, con el proyecto Mirador, estamos en la naciente de la cordillera del Cóndor Mirador. El proyecto se instaló, ¿no es cierto? Y ahorita tenemos dos bocas de mina. Esta es la del sur y acá están construyendo una nueva boca de mina. ¿Cuál es el plan de la empresa? Digamos, la empresa empezó diciendo que va a procesar 30.000 toneladas cada día. Pasaron poquitos años y pasó a producir 60.000 toneladas cada día. Y recientemente, el año pasado, anunciaron que van a procesar 140.000 toneladas cada día. La pregunta es, esas 140.000 toneladas que cada día sacan de esos huecos de mina, ¿a dónde colocan? ¿Dónde se van? Ponle. Esta era la cordillera del Cóndor. Este era el bosque, esta era la selva. Ya, sigue. Tengo mucho tiempo. Selva. Contaminación. Los ríos, así están quedando los ríos. Los ríos desalojaron y botaron una iglesia, desalojaron un pueblo, la policía desalojó el pueblo, el río contaminado. Y entonces esto es aquí, las imágenes, cómo era, y esto en el 2016, cuando ya estaba intervenido el territorio. Este es el territorio cuando fue intervenido ya por la empresa. Recién hicimos imágenes, digamos, de dron, para mirar con imágenes satelitales también. Entonces tú tienes aquí que el hueco de la mina, ¿no es cierto? El hueco de la mina, el Mirador Sur, ya. Aquí tienes las instalaciones de la operación, aquí es donde se va a ampliar de nuevo, a donde se va, ya. Y aquí están las relaveras. ¿Dónde ponen las 140.000 toneladas cada día? En esta, o sea, estas fueron anteriores. Esta se llama relavera del Quini y esta ya se llenó full, ya está todo. Entonces están construyendo aquí una relavera que se llama Tundaime. En esta relavera Tundaime es en donde están colocando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ellos dicen que estamos haciendo una pared. Es esto que ustedes ven aquí de cemento, están haciendo una pared. Y ustedes ven aquí, este es un encañonado, es en donde se deposita, donde se cierra, el encañonado cierra, y la pared, donde se colocan las 140.000 toneladas cada día, ¿no? Almacenando, sí. Entonces esto se llena de agua, ¿no? Y ahí es donde van a poner los hechos. ¿Qué es lo que va a pasar? Hicimos una investigación para hacer una proyección de lo que va a pasar. Y un científico minero dijo, que se llama Emmerman, ahí, esta relavera se va a romper, sin lugar a dudas se va a romper. La pregunta es, ¿cuándo? Porque cuando se rompa, todos los pueblos que están aguas abajo, en el río Zamora, él dijo, en el río Zamora, todos los pueblos que están en el río Zamora quedan sepultados, absolutamente sepultados. Es más, a lo largo del río Zamora, él dice, no va a haber oportunidad de salvamento, la gente va a quedar sepultada.
Tal vez más abajo, donde empieza el río Santiago, podría ser. Entonces, ¿qué hicieron cuando nosotros hicimos esta publicidad de esto que puede pasar? La empresa llamó una rueda de prensa y la empresa dijo, mira, nosotros no vamos a dar la información porque es una información secreta. Segundo, nosotros no vamos a hacer una pared aquí de 260 metros como dijimos al principio. Nosotros vamos a hacer una pared de 320 metros. Le vamos a hacer más alta. Vamos a depositar más desechos. ¿Ya? Esa fue la respuesta de la empresa y del Estado. Y entonces aparece la ministra del Ambiente. La ministra que cada vez que abre la boca sale un meme. Esa ministra. Esa ministra. O sea, los permisos, rapidito. 2 días de permiso ambiental, 2 días, rapidito, así, a esta velocidad. Ese es el escenario. Eso es lo que están haciendo los chinos. Ese es el problema que tenemos con la inversión china y con la política de Estado. Hasta ahí me quedo. Voy a presentar básicamente algunos resultados, obviamente no todos porque los estudios son súper extensos, pero algunos resultados que nos dan algunos indicios, ¿no?, de lo que ha significado esto en términos de calidad de vida de las personas, en términos de su vida cotidiana, ¿no?, en el uso del espacio del territorio, ¿no?, y también en términos de sus posibilidades futuras, ¿no?, porque como vamos a ver, si bien este proyecto se implanta en la Amazonía prometiendo, ¿no?, desarrollo local, riqueza, trabajo, no ha sido esa la consecuencia. Más bien lo que vamos a ver es un deterioro bestial en los indicadores, tanto los indicadores nuestros, ¿no?, que tienen que ver más con la vida cotidiana y cómo la gente vive su territorio, tanto como los indicadores del Estado, ¿no?, que también demuestran un deterioro bestial de las condiciones de vida. Entonces, básicamente voy a presentar unos poquitos datos de un estudio de línea base que se hizo en el año 2021 en dos zonas del área de influencia del Coca-Cola. La primera, todos los territorios y recintos que están en la vera de la carretera, ¿no?, que son principalmente poblaciones campesinas o dedicadas a actividades comerciales muy ligadas al tránsito que venía desde la zona petrolera hacia Quito y hacia Puerto Balao, ¿no? Entonces había toda una economía alrededor de esa situación. Después, en el año 2022, hicimos un segundo estudio después del derrame petrolero que hubo a principios de ese año, ¿no? 5 meses después del derrame, nosotros fuimos a las comunidades indígenas para ver cómo había sido el proceso de remediación y vamos a ver también los resultados que salen de esto. Y por último, el tema de la caída de la carretera E45, que es la carretera que conectaba con Lago Agrio y que actualmente está desconectada, y un socavón enorme en el medio, ¿no? Y la gente ya no puede cruzar. Y eso es parte de la explicación de por qué el deterioro de los indicadores, principalmente de pobreza en esta zona. ¿Okay? Bien. Bueno, ahora un poco... Ay, perdón. Ya. Dale la siguiente. Bueno, un poco también es importante enmarcar el tema de que la inversión de que el proyecto Coca-Cola es una inversión que llega, es el primer préstamo que se entrega al Ecuador de un total de 18 préstamos que vienen entregados por parte de China entre el año 2010 y el año 2023. Y eso es importante porque si nosotros analizamos la cronología de estos préstamos, podemos ver que hay una especie de, o sea, se intercalan, ¿no? Entonces primero nos entregan el préstamo del Coca-Cola Sinclair con unas condiciones bien determinadas que ya voy a explicar, y después nos dan un préstamo para financiamiento discrecional, ¿no?, para pagar desde sueldos del sector público hasta pues cualquier cosa que esté sin financiamiento dentro del Estado. Y si nosotros vemos la cronología de los préstamos, todos funcionan de esa manera. Tenemos el Coca-Cola y después tenemos un préstamo a presupuesto nacional. Después tenemos otra hidroeléctrica y después otro préstamo al presupuesto nacional. Y si nosotros consideramos que los préstamos para construcción de estos proyectos son préstamos que tienen dos condiciones. Primero, están atados a la construcción por parte de empresas chinas, o sea que nos entregan el dinero a nosotros y nosotros se lo volvemos a entregar a las empresas chinas automáticamente, ¿no? Y la otra cuestión es que son todos proyectos que utilizan un modelo de contratación que es el que se conoce como la contratación llave en mano. ¿Qué significa? Significa que a nombre de que el proyecto es un proyecto de alta ingeniería y es muy complejo y en el Ecuador no habría gente capacitada para mirar estos proyectos, entonces se le delega totalmente el proceso de contratación, construcción, también el tema laboral, no todo queda en mano a la empresa china, y el Estado de alguna manera renuncia a un control mayor sobre la implementación del proyecto.
consecuencias de eso están ahí, ¿no? ¿Cuántas fisuras? Creo que van por 365 fisuras en la obra. La obra se terminó de construir en el 2017, han pasado 6 años y aún no se entrega al Estado ecuatoriano. Hay un arbitraje abierto alrededor de este proyecto y además ya se está hablando dentro del gobierno de que como el proyecto tiene todos estos problemas, el gobierno chino lo que ha dicho es: no se preocupe, véndame el proyecto a mí y yo me encargo de los problemas del proyecto. Entonces vamos a terminar comprándole nuestra energía eléctrica a China probablemente de aquí a unos años. Entonces, vamos a enseñar. Este de aquí son los resultados del estudio que se hizo en la zona para construir la línea base, ¿no? Y esto incluía tanto la zona de los recintos urbanos como las comunidades indígenas que están aguas abajo en el río Costa, ¿no? O sea, precisamente el centro Quicho-Panduyacu, que son alrededor de 7 comunidades quichuas que están justo en la Riviera del Coca, en la zona de Gonzalo Pizarro hasta Cascales, ¿no? O sea, ya en la vía Laguado, ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntamos a las personas en el 2021 cómo era la calidad del agua que llega a su casa, vemos que mala y a veces buena, a veces mala, es más de la mitad de los encuestados. Y esto es grave porque si estamos en el 2021, 4 años después de la entrega del proyecto, y el proyecto traía desarrollo local, ¿cómo así tenemos indicadores? ¿No? Ahora, esto es la apoteosis, ¿no? Porque nos lleva a preguntarnos para quién es la energía del Coca-Cola Sinclair, ¿no? Parecería que no es para la población local. Si es que nosotros todavía tenemos un problema de intermitencia de la energía eléctrica en más de la mitad de la población, ¿no? Y tenemos también, bueno, tenemos un 50% de la población que señala que es intermitente, pero todavía la mitad de la población que señala que no tienen energía eléctrica o que es de muy mala calidad. ¿Cómo así, donde está el proyecto de hidroeléctrico más importante del país, la gente no tiene energía eléctrica? Tal vez porque la hidroeléctrica no se construyó para darle energía a la población, sino para proveer 2 puntos específicos. El primero, los bloques petroleros que están más al interno de la Amazonía, ¿no? Porque ahí las líneas de transmisión conectan con los pozos petroleros. Y el segundo punto de conexión es la capital, básicamente para proveernos de energía en la hora pico, cuando todos queremos prender la televisión, los aires acondicionados y todo lo que tengamos en la casa al mismo tiempo. Entonces, bien, y eso denota los problemas de una deuda, ¿no? Una deuda tanto desde el centro, desde las ciudades con la Amazonía, y también respecto al capital global con la Amazonía, porque el otro punto donde están produciendo esa energía es a los pozos petroleros que van a llevar ese petróleo después a los mercados internacionales. Entonces, eso lo tenemos aquí. Bien, ahora, cuando nosotros preguntamos sobre el tema de la situación económica, vemos que la mayor parte de las personas no perciben ningún cambio, ni positivo ni negativo, y también vemos, ¿dónde estaba? Ahí está. Y también vemos que hay casi un 20% que señala que esto ha empeorado. O sea, la población que dice que eso ha mejorado es marginal dentro de la población que nosotros encuestamos, y eso también pues, es otro indicador del escaso cumplimiento en términos de desarrollo local que plantea el proyecto. ¿Vemos? Bien, y el tema del trabajo, otro mito, ¿no? Vamos a darles trabajo. Pues no, parece que no. El 93,1% de la población dice que nadie de su familia ni conoce a nadie que trabaje, o sea, de su localidad que trabaje en la hidroeléctrica, y apenas un 6,9% que sí. Entonces, esto también cuestionaría esa idea de que vamos a traer trabajo. Ahora, este gráfico es interesante porque este dato que tenemos aquí del 2014 es el dato de la primera vez que nosotros hicimos la medición y le preguntábamos a la gente si estaban contentos con el proyecto. Y era el principio, y al principio en realidad, en esa zona al menos, la gente estaba contenta con la hidroeléctrica, porque les habían prometido un montón de cosas. Entonces, la gente en general decía, sí, llevamos mucho tiempo esperando que se haga este proyecto, estamos contentos. Eso fue en el 2014, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 62% consideraba que era una buena cosa. Cuando volvimos a medir la misma pregunta en el año 2021, vemos que eso había cambiado radicalmente. La mitad de las personas que habían respondido que sí era bueno, hoy respondían que era malo. O sea, que eso se había reducido, o sea, las personas que consideraban que era bueno eran apenas el 33% en el año 2021. Entonces, eso también muestra cómo se engaña a la población, ¿no? Y además le dejas toda una sensación de desesperanza. La gente apuesta por eso, la gente cree, incluso en muchos casos apoya que se construyan esas cosas, y después así es como le pagan. Bien, pasemos a la siguiente. Este estudio de aquí, y aquí solo traigo 2 datos, porque hay otra cosa interesante. Dentro de cómo se reparten estos impactos, también se reparten de manera diferente entre la población urbana y la población indígena. La población indígena es todavía más castigada dentro de esos impactos.
Entonces solo voy a presentar algunos datos del estudio segmentado por la población indígena. Estamos hablando de las poblaciones que están en la ribera del Coca, las comunidades quichuas. Y ahí cuando preguntamos el tema de la energía, vemos que solo un 17% señala que es permanente. Y tenemos que prácticamente la totalidad de las personas no tienen energía eléctrica. O sea que ya el proyecto no provee energía eléctrica a la zona de influencia. Pero ya en las comunidades indígenas vemos los elementos de racismo ambiental que caracterizan las políticas públicas de gobierno. Y bueno, desde las pérdidas económicas también que realizan las comunidades son muchas: tierras, ganado, casas, canoas, ¿no? Problemas en los motores, porque el río Coca actualmente es prácticamente innavegable y eso genera también costos importantes en las comunidades. Bien, y esa cosa también es bien interesante, ¿no? Resulta que la hidroeléctrica, además, desde que se cayó la cascada, ha generado un nuevo problema, un nuevo riesgo para las comunidades indígenas aguas abajo, que tiene que ver con el manejo de la hidroeléctrica, ¿no? La hidroeléctrica se abre y se cierra, ¿no? Para facilitar, ¿no? La limpieza, ¿no? De los sedimentos, y esto, cuando la cascada todavía existía, generaba como un bloqueo natural, ¿no? Porque el agua tenía que caer ahí y bajaba la intensidad con la que iba. Pues actualmente no hay nada que frene el río, que además está repleto de sedimentos, ¿no? Están abriendo ahorita las consultorías para ver qué hacen con los sedimentos ahí, que están amenazando incluso la infraestructura de la hidroeléctrica. Entonces, lo que sucede es que cuando se abre la compuerta, el río baja como una ola, y llega como una ola a las comunidades indígenas que están aguas abajo. Muchas de las pérdidas que señalan, como el tema de las canoas, como el tema de los motores, tiene que ver con esto, amenazando además el uso del río que hacían las comunidades como lugar de esparcimiento, ¿no? Donde navegaban con la familia, donde iban a pasar el domingo. Pues eso cada vez más es un peligro, porque no sabes en qué momento se abre la compuerta, porque como vemos aquí, el 73,2% de las personas dicen que no les avisan cuando abren la compuerta. Entonces esto es una práctica criminal por parte del Estado, ¿no? Porque no le importa que las comunidades están aguas abajo, las invisibilizan, no existen, ¿no? Pero ahí están arriesgando la vida todos los días cada vez que se decide esta apertura de compuertas. Bien, perdón, estamos para atrás, no para adelante. Bueno, pasen. Ya, bien, ahora la hidroeléctrica también ha generado un problema que es lo que se conoce como el proceso de erosión regresiva del río Coca, ¿no? No hay, bueno, en realidad el Estado sigue escondiendo la información, planteando información estratégica y por lo tanto guardada con sigilo en los archivos del Estado, no tenemos acceso, y eso es bastante problemático porque para que la gente pueda actuar tiene que saber lo que está pasando. Esconder la información es una manera de evitar que la gente ejerza su agencia en el territorio, porque no saben lo que va a pasar, viven en incertidumbre, y la incertidumbre tiene efectos desmovilizadores en las personas. Si uno no sabe lo que va a pasar mañana, eso, cualquiera que no sepa qué va a pasar mañana, uno se siente inmovilizado. Recordamos la pandemia, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente y todos estábamos deprimidos en casa. Imagínense vivir en una pandemia permanente. Vamos a entrar. Una de las consecuencias de esta cuestión fue el tema del derrame petrolero, ¿no? El derrame petrolero que sucede, bueno, han habido 3 hasta el momento, ¿no? Este de aquí hace una medición de la remediación que hace el OCP después del derrame del 2022, y el trabajo se hace, nosotros hicimos la toma de datos entre el 25 y el 28 de mayo, si no recuerdo mal, el derrame fue en febrero, me parece. Gracias. Bien, estas son fotos que fueron tomadas en mayo. Es decir que febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses después del verano, así estaba el río. La OCP decía que ya estaba terminando la remediación, pero las rocas con petróleo yo no tuve que buscarlas, yo me asomé al río nomás y ahí estaban, o sea que no era evidente que la contaminación todavía estaba presente. Bien, cuando nosotros le preguntamos a la población cómo califican la remediación, vemos que solo un 12% dice que es buena, la mayor parte de la población cuestionaba la remediación entre mala y regular, ¿no? Y esto, cuando nosotros preguntábamos otras cosas un poquito para corroborar este dato, vamos a ver cómo era todavía más grave. Por ejemplo, nosotros preguntamos como pregunta de control, ¿no? Si es que el tema de los peces, ¿no? Cómo estaba la población de peces en el río, justo para controlar, ¿no? Esa supuesta remediación, y como vemos el 92% de las personas dijo que no había peces en el río, o sea que, y solo un 8% dijo que no sabía, o sea nadie respondió que sí. Cuando nosotros preguntábamos si el agua servía para cocinar y para lavar la ropa, el 100% de la población dijo que no. Eso estamos hablando 3 meses después del verano. Y finalmente, cuando le preguntábamos si el Ministerio del Ambiente había supervisado, también veíamos que básicamente casi el 90% de la población señalaba que no. Entonces, esta es la manera en la que se permite, ¿no?, que se genere la contaminación
después las empresas privadas dicen, y públicas también, dicen que remedian, y en realidad la remediación es una remediación de maquillaje, básicamente, donde además se entrega dinero a las comunidades sin saber muy bien de qué manera, generando conflictos, generando problemas entre las familias, ¿no? Que inmoviliza la posibilidad de resistir, ¿no? Porque si estamos entre todos peleados, es muy difícil unirnos para resistir contra estas intervenciones tan agresivas, ¿no? Que obviamente es el poder estatal. Bien, ahora también voy a presentar dos datitos del tema de la carretera, ¿no? La carretera, la caída de la carretera ha sido gravísima porque ha desconectado de forma permanente dos provincias que tenían lazos importantes de tipo familiar, de tipo comercial, de tipo económico, ¿no? Además, el hecho de que la carretera ya no sirva para transitar ha matado la economía local de todas las poblaciones que estaban al borde de la carretera, que vivían justo de ese tráfico de camiones que llegaban, ¿no? Y de estos trabajadores que estaban todo el rato transitando. Si uno recorre actualmente Reventador, Lumbaque, Gonzalo Pizarro, todos esos lugares son desiertos, son ciudades fantasmas, donde ya no hay gente, donde ya no hay comercio, donde ya no hay nada, porque ya no hay nadie que pase por ahí, ya no es una carretera que no va a ningún lado. Como es una carretera que no va a ningún lado, eso ha matado la economía en esta zona. Entonces, este estudio se hizo por pedido de la población y se corrió una encuesta con una muestra representativa en todos los recintos del Cantón El Chaco, que es lo que está justo antes del Socavón. ¿Okay? Pasen. Bueno, eso es lo que queda de la carretera. No, si ustedes no han tenido la oportunidad de estar ahí, esta foto es del 2022, si no lo recuerdo mal. Y bueno, la carretera llegaba hasta ahí y actualmente hay un socavón, ese socavón es muy grande, es mucho más profundo de lo que parece en la foto y la gente tiene que atravesar esto a pie, a veces 2 o 3 veces al día. Cuando el río crece, porque llueve, lo cual es muy común en la zona, no se puede atravesar porque ya no es como pasar por el río crecido. Entonces, esta es la situación. Bien, entonces, cuando les decíamos si habían sufrido pérdidas económicas como efecto de la carretera, veíamos que el 73% de las personas, casi 74%, decía que sí, que habían sufrido pérdidas a raíz de la caída de la carretera. De ahí, en relación al tema de cómo la población estaba siendo incluida en la definición de soluciones, también podemos ver que la mayor parte de la población, el 60,2%, decía que no estaban siendo incluidas en la toma de decisiones alrededor de lo que se iba a hacer con el tema del socavón. Y en relación a cómo se respondía a la emergencia, también vemos que pues entre el no sabe y el no, casi el 90%, ¿no?, de la población estaba muy inconforme con la emergencia. Porque claro, ¿qué es lo que está pasando? La carretera se desconectó, los tubos también, pero los tubos de petróleo sí los volvieron a conectar, pero la carretera no. O sea que vale la pena reconectar la producción petrolera, pero no vale la pena reconectar la vida de la gente. Eso es lo que le están diciendo a la gente cuando le dicen, me da igual que usted no pueda ir a visitar a su primo que vive del otro lado del socavón. O me da igual que su esposo tenga que trabajar del otro lado del socavón y usted tenga que cruzar 3 veces al día para llevarle la comida, ¿no?, por un camino de 45 minutos como mínimo, además riesgoso, extremadamente riesgoso, no me importa. No me importa que su tierra haya quedado del otro lado y haya perdido todo el cultivo de naranjilla porque no lo puede ir a cosechar. No me importa. No me importa que su hijo ya no pueda ir a la escuela. No me importa. Eso es lo que les estás diciendo cuando permites la reconexión de los tubos y no reconectas la vida de la gente. Bien, conclusiones. Bueno, estos estudios que hemos hecho en esta zona evidencia que el proyecto ha tenido impactos nefastos para la población, no ha tenido ningún impacto en términos de desarrollo local e incluso el impacto ha sido negativo. ¿No? La hidroeléctrica además comprueba que la energía nunca se pensó para la población local porque el sistema de transmisión nunca conectó a la población local con la hidroeléctrica y que una vez más es un proyecto extractivista, que eso también se cuestiona, ¿no? ¿La hidroeléctrica no es extractivismo? Claro que sí. Sin la hidroeléctrica no es posible profundizar la extracción petrolera. Sin el Coca-Cola Sinclair no se puede explotar el Yasuní TT. ¿Por qué? Que Yasuní TT también está interconectado con el Coca-Cola Sinclair. Bueno, estos datos son bestiales, ¿no? Acaban de salir los datos del 2023 del FMU y dice que la pobreza por acceso a servicios básicos, de las necesidades básicas insatisfechas, ha aumentado en un 19%, 19,2% en Napo. Esto es inaudito. O sea, este tipo de indicadores no suelen aumentar. ¿Por qué? Porque los indicadores de pobreza que aumentan son los de ingresos, porque están ligados a que te bajen el salario, a que te despidan, pero estos indicadores tienen que ver con la provisión de infraestructura pública. Y lo normal es que si la infraestructura ya te la dieron, no la pierdas.
Aquí tenemos una pérdida de infraestructura pública que se traduce en 19% más de familias que no tienen mínimo, o sea, que son pobres por acceso a servicios, ¿no? Ese es el desarrollo del protocolo Silva. Bien, ahora, los efectos además negativos son más cruentes, son más crueles en las comunidades indígenas. Ahí están los elementos del racismo ambiental. Y bueno, el tema de la caída de la carretera ha generado muchísimos problemas, ¿no? También en términos de salud, de educación, de familiares, que ya lo dijimos. Y el tema de la corrupción, ¿no? Hasta el momento, la hidroeléctrica no ha sido entregada al Estado ecuatoriano. Ahí están los efectos del proyecto Yarimar. Okay, muchas gracias. Mi nombre es Washington Wilka, por hoy técnico de la fundación, pero me hace recuerdo esa foto. Antes era habitante de una comunidad donde Adrián vive en la actualidad. Fuimos fundadores de una comunidad que está ahora, bueno, ya esa selva ya no hay muy poco. Pero ¿por qué hemos puesto la realidad ocultada? Porque sí me gustaría un poco contarles que cuando nosotros llegamos ahí con mi hermano a esa zona, en el 82, 83, había una gran biodiversidad imprescindible, donde hoy ya no existe. Incluso se han perdido 2 especies de animales, que eso no se habla, y por eso le hemos puesto ese nombre. Se han perdido unos animalitos que es reconocido para los pueblos indígenas y para los campesinos, el huatín. El huatín y la ardilla, que eso es mucho más conocido. En esas épocas que yo estoy mencionando, había una gran cantidad, ahora no hay. Lógicamente no va a ser solamente en el bloque 14-17, porque esa fotografía está dentro del bloque 14-17, donde está operado por las compañías, bueno, la compañía china, que es Petrooriental. Pero algo que era interesante también en esas épocas, habíamos caminado en la selva y habíamos encontrado una casa que hoy podemos decir que era de los tagueis. Y por eso me atrevo a decir que en este sector está compartido con 5 pueblos humanos, que serían los quichuas, los shuar, los guaraníes, los mestizos y los pueblos no contactados. En esa época se podría decir que se vivía de una manera armónica mientras no había la presencia de las empresas petroleras. O sea, yo me recuerdo automáticamente, la gente caminaba sin ningún inconveniente, se veía, y yo en mi ignorancia, digamos, había encontrado huellas, ramas quebradas, pisadas, pero no pensamos que eran estos grupos. Al pasar el tiempo empiezan ya los estudios de sísmica de las empresas petroleras y se empieza, digamos, a notar ya el impacto social, y mucho más con la presencia de las empresas petroleras. Y justo nos encontramos con la sorpresa de que decían en el trayecto de la vía que en Unión 2000, en límites con una comunidad que se llama Los Reyes, había un ataque. Pero lógicamente se decía, pero ¿quién se ahí no hay gente? Pero sí había un habitante que es la familia Duche, que podía ser ellos, los que estaban ahí, los que decían la gente, ¿no? Podrían haber sido ellos los que se murieron o los que se mataron. Y nosotros aceleramos el vehículo más breve, llegamos a un lugar y preguntamos a un compañero de la comunidad y dijo, no, sí es verdad. Y nosotros entramos por esta vía que ustedes ven, una vía veranera, y a 250 metros, exagerando, de esta plataforma petrolera, encontramos a la señora Sandra Zavala, clavada, como ustedes ven en la imagen, y disculpen por poner eso, porque sí queremos pero precisar, porque es una zona donde están operando estas empresas petroleras y donde que hay una serie de problemas sociales en la actualidad. Y eso pues ha causado, digamos, un problema que hasta la actualidad es visible.
los impactos sociales, la división de comunidades, no deja avanzar. Entonces por eso hemos puesto esa foto que es muy fuerte, pero le ponemos para que podamos decir con certeza. Y realmente no es una sola persona que murió, fueron 3, la misma familia Duche, que nosotros, incluso es familia de nosotros, los que murieron, familiares de Bocho, mi tío, en la cual nosotros fuimos los primeros que llegamos allá y vimos algo impactante, que realmente un niño de 8 meses no aparecía. Entonces realmente luego con los compañeros guaraníes aquí, entre ellos comenzaron también, y los colonos se comenzó a buscar. Luego se encontró a los 3 días. Entonces realmente estos son los conflictos y nosotros pensamos que todo es producto también de la empresa petrolera en este caso. ¿Por qué? Porque están operando en lugares donde no deben estar. Realmente es una amenaza directamente para el territorio guaraní, para el territorio de las comunidades guaraní que están en este momento, también para los pías, para los pueblos que aislamiento voluntario, que realmente ellos, su casa es la selva. Como realmente, pues, por ejemplo, yo voy a su casa y me llevo la puerta, me llevo sus cosas, ustedes van a defender, ¿no? Entonces la única señal que ellos a veces dan es ese tipo de cosas van haciendo, porque es la forma de cómo decir, bueno, pues este es mi territorio y déjenme vivir. Bueno, y se continúa, ya esa es una fotografía ya muy cercana, y esta plataforma petrolera que es la Aurora 1 está mucho más adentro que del Hormiguero Sur, donde mencionamos la siguiente foto. Es decir, esta está mucho más penetrada. Esta está en operaciones, pero sin embargo, no se dice también de la cantidad de pérdida que hay incluso para los pueblos indígenas, que es los árboles sagrados, las plantas medicinales. Como ustedes miran, hay un desbroce demasiado amplio, ¿no? Y lógicamente para hacer estas vías ha causado divisiones también a nivel de comunidades. No es que esta vía ahí en la imagen que vemos está todo aparentemente bien, está permitido por los campesinos, ¿sí? Pero con una división fuerte, ¿no? Porque unos quieren, otros a veces se venden de una manera, digamos, como allá se dice, ¿no? Por debajo de la mesa, cogen un dinero y luego pues dejan ir, pero el problema sigue dándose. Entonces, las aperturas de las vías son así, de esa dimensión muy grande, donde incluso la mayor parte del personal que labora ahí no son gente de la zona, son personas de diferentes otras partes del país. Entonces, la mano de obra, digamos, del territorio es muy poca. Por eso los pueblos, las comunidades, digamos, han hecho la única forma de hacer paralizaciones para exigir a veces puestos de trabajo o que cumplan las obras de compensación social, pero aún así no se ha logrado que sea efectivo todo ese tipo de actividades. Y realmente, por ejemplo, esta plataforma es la que ingresa por nuestra comunidad. Mi comunidad se llama Unidos Venceremos y nosotros siempre nos manteníamos con ese nombre porque realmente éramos bien unidos. Pero desde el momento que la empresa, realmente este pozo no está en nuestra comunidad, pero ingresa por ahí. En el momento que ingresaron, realmente ahí fue la división totalmente de nuestra comunidad, compraron a los dirigentes, la misma empresa se encargó incluso de hacer nuevas directivas a su conveniencia para realmente llegar a un acuerdo. Entonces ahí, hasta el momento, esos procesos de organización y no seguridad, hasta el momento no se puede reparar. Y creo que eso es el problema fuerte en las comunidades, las identidades, y realmente incluso en esas vías ha habido muertes incluso por territorio, porque hay mucha gente que quiere ceder, otros no. Y el tema económico, cuando compran a los líderes, es fatal y que no se puede realmente evitar. Bueno, hay otro tema también, el tema de pasivos ambientales, ¿no? Que como ahí se ve en la fotografía, hay una gran cantidad de tubos obsoletas que están puestos en la zona, al igual que piscinas, donde con las fuertes lluvias todos estos contaminantes se van a los ríos. Y hay que tomar en cuenta que en estas comunidades aún todavía no cuentan con los servicios básicos, que es el agua. Entonces el pueblo está obligado a tomar estas aguas de esa zona.
justamente Wilson está mirando ahí porque son fotografías del campamento del lado del territorio de ustedes, en la época que estaba abandonado. Ahora está nuevamente en acción, ¿no? Pero estaba un largo tiempo ahí esos pasivos ambientales. Entonces es una situación por todo lado, digamos, la complicidad, digamos, en el tema de la salud, en el tema de las divisiones que se había mencionado, y pues que esto sigue, digamos, en reparación. Y que realmente, por ejemplo, ven esa piscina, cuando hay una fuerte lluvia, automáticamente todas las aguas se van a los riachuelos, donde los compañeros guaraníes o campesinos están obligados a beber esa agua, porque realmente ahí el tema del servicio básico, el tema de tener aguas es negado. Entonces, por ley nos toca beber esas aguas del río y contaminadas. Por ejemplo, se dice, ayer escuchábamos la estadística de Rodal, en la cual dice que hay 442 casos de cáncer y que realmente la mayoría son mujeres. Entonces, esas son las diferencias, esas son las consecuencias realmente de toda esta problemática de las enfermedades catastróficas que realmente nosotros tenemos allá en la Amazonía, tanto por estos pasivos ambientales, ahora la minería ilegal también en el Coca, que realmente está bajando todo el río Payamín y que el agua de captación nos toca beber a nosotros. Bueno, continuamos, como decía, ¿no? estos pasivos ambientales, donde ya son las plataformas abandonadas, pero aún así no han hecho un plan de remediación ambiental, porque sigue estando esas plataformas abiertas ahí, y la contaminación es visible, donde ya habíamos mencionado que todas estas aguas que son recorridas hacia los ríos. Esa ha sido nuestra presentación. Agradecer también a Acción Ecológica por la invitación, a todas las organizaciones sociales, que aquí también a los colegas de Orellana, que también está aquí, el compañero del PE, a las voluntarias también de la Comisión Italiana, también de todas las organizaciones sociales. Muchísimas gracias, al pueblo bueno también. Gracias. Esa imagen, ¿no? Como que la selva también agradeciera, diciendo muchas gracias, siempre y cuando no haya esta contaminación y estas vías y estas tuberías, porque parece bonito dentro de la selva, pero lamentablemente hay una situación que ya habíamos mencionado, de muerte, de peligro y de situaciones que aún todavía no están. Más allá de la resistencia de los pueblos, ¿qué es lo que nos va a quedar? ¿Cómo vamos a enfrentar el incremento del extractivismo, esta arremetida del flujo comercial con los agrotóxicos, con los transgénicos, con China, con la basura china, con los automóviles, las motos eléctricas que son desechables, como sabemos, y que necesitan muchos minerales y mucha energía fósil para ser producidos, con la energía nuclear y demás? ¿Qué podemos decir? Se abren las propuestas. Compañeros, identifíquense y cuéntenos qué hacemos. Muchas gracias. Dilmo Párraga, de la provincia de Manabí, de la UPOCAM. Formo parte también de la Comunidad Nacional Campesina Eloy Alfaro acá. Bueno, entre ayer que viajamos, ¿no? Ayer veníamos conversando entre nosotros en un grupo de 9, de 10 de Manabí, y yo me hacía una pregunta para reflexionar. ¿Realmente el mundo moderno y la llamada civilización es realmente la civilización o es la destrucción? Porque desde el campo y en los territorios que nosotros vivimos no hemos hecho toda esta destrucción. Es el mundo moderno, la tecnología, la que está avanzando tan rápido, y no se está dando cuenta que estamos caminando al abismo. Estamos destruyendo nuestra Pachamama, estamos destruyendo nuestra tierra por una ambición económica que los grandes poderes económicos no se lo van a terminar nunca, y están terminando con la vida. Eso por un lado. La otra es que en la historia de conquista y vuelvo a la civilización, llegaron para intercambiar conocimiento, y que todo lo que sucedió
fue destrozo en nuestra América. Ahora solo se ha dado una vuelta, antes se llamó conquista y ahora se llaman tratados. Y estos tratados son para hacer lo mismo y destrozar. Entonces, solo estamos cruzando de una época a otra y volviendo a la misma, al mismo espacio. Es decir, nos trajeron antes esclavos y nos volvieron esclavos en nuestro territorio. Actualmente, el mundo moderno está desplazando a su gente de su propia tierra y mandándonos grandes cantidades de nuestro pueblo, recuerden. Ahora recibimos gente de varios países al nuestro desplazados de sus territorios, pero también del nuestro han sido desplazados a nivel del mundo. No sabemos a qué. A trabajar sí, a conseguir recursos, pero ¿a costa de qué? De desplazamiento de nuestro territorio, de nuestra tierra. Es decir, por eso, bien esa parte para reflexionar, ¿qué hacer? Entonces, nosotros antes cuando íbamos a la escuela, los libros tal vez eran demasiado... ¿Qué pasaba? Se estudiaba más la parte del hombre con la tierra. Ahora todo eso fue desplazado. La tecnología en las universidades, en los colegios, no sé qué está mirando. Y estas cosas que deben de darse desde la escuela, el colegio y la universidad, que la juventud debe realmente conocer de todo esto, que no está pasando solo en nuestro territorio, en nuestro país, y es una lucha continua ya de sobrevivencia. Yo creo que conforme se luchó, ahorita en la consulta por el tema del Yasuní, y que creo que un poquito más del 60% se conectó a la juventud y dijo que se quede este petróleo en tierra porque es parte de la vida de toda la Pachamama que está ahí. Entonces, y de nosotros mismos, porque somos parte de la madre naturaleza, eso debe de, creo que esa parte debemos de empujar, que debe de regresar la academia, el mismo modelo educativo, es que debe de regresar al modelo de estudio. En la casa, nuestros pueblos, hacemos el trabajo con nuestros niños, pero ya en la escuela, cuando todo se vuelve tecnología, cuando todo se vuelve teléfono, se vuelven las tablets, que son muy importantes, pero que te aparta de una realidad, te ponen un mundo distinto, que caminamos a la vida. Entonces yo creo que, no sé si me hice entender con lo que quise decir, pero realmente hay que cambiar todo, no todo, pero sí el modelo educativo de los pueblos hay que cambiar. Si no cambiamos eso, porque como dije, en nuestro territorio, nuestra familia trabaja con nosotros, desde pequeño, la semilla, el cuidado de la tierra y todo lo demás, pero y el resto, una vez que sale, se despoja de su tierra, de su territorio y sale a la gran ciudad, como que se pierde ya la conexión. Y eso está pasando. Eso está pasando y eso, por eso el foro, cuando hablamos de la lucha por la tierra, es que si no tenemos nuestra tierra, nuestro territorio, nos sacan realmente no tenemos nada. Y eso es lo que está pasando. Entonces, las grandes empresas que están llegando y que ya están aquí, eso van a seguir avanzando. A sangre y fuego van a ir por él porque son sus recursos, y eso lo vemos a nivel del mundo. Lo vimos al inicio de los tiempos y lo estamos viendo ahora. Yo creo que estamos a tiempo. Desde la escuela, el colegio, la universidad, hay que cambiar, durísimo cambiar, pero hay que cambiar el modelo educativo realmente, que es lo que tenemos que salvar. La tecnología es importante, pero hemos basado demasiado en la tecnología y la tecnología nos está destruyendo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Simplemente cuando murió Alejandro Lavaca, también tienen los culpas los misioneros. Los pueblos adentro vivimos y ellos entraron sin la consulta para decir a la empresa, estamos socializando al pueblo guaraní y a los termenani, y murieron Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arango. Ellos tienen la culpa también para meter y morir. Ellos dicen qué significado nos están dando. La muerte que ha habido en Yasuní, lanzas amarradas con telas, cobijas, plásticos. Ellos dicen, el mundo guaraní y los pueblos termenani tienen que pagar la muerte. Ustedes nos están contaminando
las basuras de afuera y eso tienen que pagar ustedes la muerte, dicen. Por eso es muy preocupante desde nosotros, que también la culpa tienen, la colonización ha entrado aprovechando la carretera que entró Compañía Oriental. Ellos tienen la culpa, pero también la culpa tiene el Estado y la empresa. Ahí, Guaraní, no hemos tenido ninguna consulta. Tarmenani está adentro. Cuando yo también me fui en la muerte de Reyes, la empresa Petro Oriental ya estaba trabajando. Cerquita, cuando hicieron COP23, primera vez en París, en Francia, decían reducción de mecheros para que baje esos mecheros que hay. Hasta ahora no cumplen los gobiernos los tratados internacionales. Eso falta también. También en Reyes que murieron, saben los compañeros que son de la organización, también las prefecturas, también hay que llamar a los mismos gobiernos de la provincia de Orellana, a las prefecturas, porque ellos dicen, Guaraní no tienen territorio, nosotros podemos hacer el plan de nuestro, como dicen, plan de ordenamiento territorial o ampliación de las carreteras, nuestro trabajo es esto, pero ellos están violando nuestro derecho. Nosotros somos autónomos originarios, como dicen, de la Amazonía. Ellos siguen violando y ellos están abusando a nuestro territorio. También las empresas, la gente que vive en colonos ahí, dicen no pueden entrar Guaraní ahí. El viejo Guaraní Guerrero, que es Dago y la Soy, la única familia que quedaron cuando pasó la muerte de Reyes a la familia Duchi. Petrolero, no entre, van a matar a la gente, van a enfrentar Tarmenani, van a haber muerte. No vayan colonos y petroleros, dijeron. Mañana pasado ya había muerte de la familia Duchi. ¿Qué culparon? Diciendo que Guaraní mataron. No fuimos nosotros. Mataron los dueños de territorio. Tarmenani mataron. Ahí era porque dan cuenta que es cementerio de ellos, el águila que tienen, su espiritualidad que tienen. Ellos caminan, pero la colonización no entienden el mundo de afuera. Entonces, por eso fue la muerte. Y también quiero decir, ahora este momento que estamos es muy preocupante. Solo nosotros, el pueblo indígena o pueblo guaraní, tenemos esa Amazonía todavía lo vivo. Nosotros queremos pedir al mundo también. Es como un auxilio pedir al mundo. Porque nosotros nomás estamos salvando para la humanidad. Y los pueblos aislados necesitan una garantía desde el Estado para que no manden petroleros, ni madereros, ni colonización, para que puedan vivir en paz los hermanos Guaraní y nosotros también, porque el mundo de nosotros también, los hombres sabios están muriendo. ¿Por qué? Porque la carretera van, las medicinas que ellos tienen como una farmacia, recogen y ocupan esa medicina. Todas las frutas, los peces, animales, también están contaminados. Y ese territorio, lo que es del Pindo, todo eso del Yasuní, todos los peces están contaminados. Y esos expertos que ustedes son ahora, queremos que también el agua estudie, para que los tarmenanes que están adentro puedan pescar y comer. Ellos con ese derrame que hay del petróleo, de diésel, los peces también están enfermos. Sin saber ellos van a comer y después vamos a seguir muriendo. No solamente nosotros, sino hay las nacionalidades, si no Secoya, Cofán, Quichos, Guaraníes, que estamos en la Amazonía del Norte, estamos bien contaminados. Y quiero decir también, la mayor parte en coca que pasa, no solamente coca, sino sería para toda la Amazonía. No nos divide ONGs a nosotros, por favor. Nosotros somos un pueblo originario. Necesitamos que no nos divida como igualito como petrolero. ¿Qué pasa en Pueblo Guaraní? Amazon Froilán, que dice Alianza Seibo, solo Pastaza nos divide. Y a los de Yasuní nos dejaron votar, diciendo que son puros contaminados de petróleo. Porque el Yasuní es importante. Los pueblos aislados viven, la biodiversidad tenemos, y los pueblos guaraní vivimos. Entonces, apuntar a formar organización, fortalecer organización, reorganizarnos, participar, convocar jóvenes principalmente, pero también
intergeneracional y intercultural también. El tema de las alianzas, no solo la organización suelta, digamos, aislada, sino buscar esas alianzas para lograr mayor unidad y promover la defensa de pueblos y de la naturaleza, que decía Alicia, cómo nos sintonizamos, cómo nos solidarizamos, cómo denunciamos, cómo nos unimos en esta defensa de nuestra biodiversidad y nuestra diversidad cultural, que es algo que anhelamos todos los que estamos en este encuentro. Les agradezco mucho y busquen las presentaciones en la web, quedamos comprometidas de subirla. Gracias por haber venido. Un abrazo para todos.